A menudo la complejidad y la volatilidad de los mercados financieros pueden parecer intimidantes para los nuevos inversores. ¿Cómo puedes saber en qué tipo de mercado invertir? ¿Cómo minimizar los riesgos y maximizar tus ganancias? Te puedes sentir abrumado por la cantidad de información y la necesidad de tomar decisiones informadas rápidamente. Es por ello que en este video, te guiaré a través de los diferentes mercados financieros y te daré las herramientas y estrategias necesarias para navegar con confianza y éxito en el mundo de las inversiones. Los mercados financieros son plataformas o sistemas donde se compran y venden activos financieros. Estos activos pueden incluir acciones, bonos, divisas, derivados, materias primas y otros instrumentos financieros. La función principal de los mercados financieros es facilitar la transferencia de capital entre aquellos que tienen exceso de fondos, los inversores, y aquellos que necesitan fondos, las empresas, gobiernos y otros agentes económicos. Los mercados financieros desempeñan un papel crucial en la economía al permitir que las empresas obtengan el capital necesario para expandirse y operar, y al ofrecer a los inversores oportunidades para generar rendimientos sobre su dinero. Además, estos mercados proporcionan liquidez, lo que significa que los inversores pueden comprar y vender activos con facilidad. El mercado financiero opera como un ecosistema dinámico donde se compran y venden activos financieros, incluyendo acciones, bonos, divisas y derivados. Este sistema está impulsado por la oferta y la demanda. Los precios de los activos fluctúan en función de la cantidad de compradores y vendedores en el mercado. Cuando la demanda de un activo es alta y la oferta es baja, su precio tiende a subir. Por el contrario, cuando la oferta supera la demanda, el precio generalmente baja. Y para que exista este funcionamiento intervienen varios elementos clave. Estos son intermediarios financieros. Estos pueden ser los bancos que actúan como intermediarios entre los ahorradores y los prestatarios, facilitando préstamos y depósitos. Los corredores de bolsa que ayudan a los inversores a comprar y vender acciones y otros valores a cambio de una comisión. Además, las bolsas de valores como la Bolsa de Nueva York y el Nasdaq sirven como plataformas donde se llevan a cabo estas transacciones. Regulación del mercado. El mercado financiero también está regulado para asegurar su transparencia y equidad. Organismos reguladores, como la Comisión de Valores y Bolsa, SEC, en Estados Unidos, supervisan las actividades del mercado para proteger a los inversores y asegurar que las empresas proporcionen información financiera precisa y oportuna. Las regulaciones incluyen la supervisión de las prácticas de los corredores y los intermediarios. Tipos de transacciones. Existen dos principales tipos de transacciones en el mercado financiero, el mercado primario y el mercado secundario. El mercado primario es donde se emiten nuevos valores y se venden directamente a los inversores, como en una oferta pública inicial. En contraste, el mercado secundario es donde se negocian los valores ya existentes entre los inversores, permitiendo la compra y venta de acciones en bolsas de valores. Factores externos. El mercado financiero también está influenciado por factores externos como los económicos y políticos. Indicadores como el Producto Interno Bruto, la tasa de interés y la inflación pueden afectar el rendimiento del mercado. Asimismo, cambios en la política gubernamental, elecciones y conflictos geopolíticos pueden influir en la confianza del mercado y en los precios de los activos. 1. Mercados de valores. Los mercados de valores son el corazón de la inversión en acciones y bonos. En estos mercados se negocian acciones, que representan una parte proporcional de la propiedad de una empresa, y bonos que son instrumentos de deuda que las empresas o gobiernos emiten para recaudar fondos. Los inversores en acciones buscan obtener beneficios a través de dividendos que son pagos periódicos de ganancias y la apreciación del precio de las acciones en el tiempo. Por otro lado, los bonos proporcionan ingresos fijos en forma de pagos de intereses regulares y el reembolso del principal al vencimiento. Los mercados de valores, como la Bolsa de Nueva York o el Nasdaq, ofrecen un espacio para la compra y venta de estos instrumentos. 2. Mercados OTC. Los mercados OTC, o mercados extrabursátiles, mercado paralelo no organizado, o mercado de contratos a medida, operan fuera de las bolsas de valores formales y permiten la negociación directa entre compradores y vendedores. En estos mercados se pueden negociar activos como acciones de empresas menos conocidas, acciones de OTC, bonos y derivados.
la negociación en mercados OTC ofrece mayor flexibilidad y una gama más amplia de instrumentos financieros que los mercados regulados, aunque a menudo con menor transparencia y regulación. Esto puede implicar mayores riesgos, pero también oportunidades para descubrir activos con menor cobertura en los mercados formales. 3. Mercados de bonos. Los mercados de bonos son donde se comercian instrumentos de deuda a largo plazo emitidos por gobiernos y corporaciones. Estos bonos pueden ser del gobierno, como los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que son considerados de bajo riesgo, o bonos corporativos, que tienen un riesgo mayor pero pueden ofrecer rendimientos más altos. Los bonos pagan intereses periódicos y devuelven el valor nominal al vencimiento. Estos mercados son cruciales para la financiación a largo plazo de proyectos de infraestructura y la expansión empresarial, y proporcionan a los inversores una opción de inversión menos volátil en comparación con las acciones. 4. Mercados monetarios. En los mercados monetarios se negocian instrumentos de deuda de corto plazo, con vencimientos generalmente menores a un año. Estos incluyen certificados de depósito, letras del tesoro y papeles comerciales. El mercado monetario es vital para la gestión de la liquidez a corto plazo de gobiernos, empresas y bancos. Estos instrumentos son altamente líquidos y suelen ofrecer rendimientos bajos pero seguros. Los inversores utilizan los mercados monetarios para aparcar efectivo temporalmente o para gestionar su liquidez con bajo riesgo. 5. Mercados de derivados. Los mercados de derivados se centran en contratos financieros cuyo valor se basa en el valor de un activo subyacente, como acciones, bonos, índices o materias primas. Entre los instrumentos derivados más comunes se encuentran los futuros y las opciones. Un contrato de futuros obliga a comprar o vender un activo a un precio específico en una fecha futura, mientras que una opción otorga el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo a un precio determinado. Los derivados permiten a los inversores cubrirse contra movimientos adversos en los precios o especular sobre su dirección futura, y son herramientas clave para la gestión del riesgo y la inversión avanzada. 6. Mercado de divisas, Forex. El mercado de divisas, conocido como Forex, es el mayor y más líquido mercado financiero del mundo. Opera las 24 horas del día durante la semana y facilita el intercambio de diferentes monedas internacionales. Los participantes en este mercado incluyen bancos, instituciones financieras, empresas y traders individuales. Los pares de divisas, como euro dólar o libra esterlina británica yen japonés, son intercambiados para aprovechar las fluctuaciones en las tasas de cambio. El mercado Forex es fundamental para el comercio global y las inversiones internacionales, y proporciona una plataforma para la especulación y la cobertura contra riesgos cambiarios. 7. Mercados de materias primas. Los mercados de materias primas son donde se comercian bienes físicos como metales preciosos, oro, plata, platino, energía como petróleo, gas natural y productos agrícolas como maíz, soja, café. Estos mercados permiten a los productores, consumidores e inversores negociar contratos de futuros y opciones para gestionar riesgos asociados con las fluctuaciones en los precios de las materias primas. Los contratos de futuros establecen el precio de un activo para una fecha futura, lo que ayuda a asegurar precios y planificar presupuestos. Los mercados de materias primas son esenciales para la economía global, ya que afectan los precios de los bienes y servicios que consumimos diariamente. 8. Mercados de criptomonedas. Los mercados de criptomonedas son plataformas digitales donde se compran y venden monedas digitales como Bitcoin, Ethereum y otras altcoins. A diferencia de las monedas tradicionales, las criptomonedas utilizan tecnología blockchain para registrar las transacciones y asegurar la integridad de las monedas. Estos mercados ofrecen oportunidades para los inversores interesados en activos digitales con alta volatilidad y potencial de crecimiento. A medida que las criptomonedas ganan aceptación, los intercambios de criptomonedas proporcionan una alternativa a los sistemas financieros tradicionales y facilitan el acceso a una nueva clase de activos digitales. Análisis fundamental. El análisis fundamental examina la salud económica y financiera de una empresa o activo para determinar su valor real. Este enfoque se centra en factores internos, como los estados financieros de la empresa, y factores externos, como el entorno económico global. Para realizar un análisis fundamental, comienza revisando los balances, estados de resultados y flujos de efectivo de la empresa, buscando indicadores clave como ingresos, ganancias y márgenes de beneficio. También es importante evaluar la calidad del equipo directivo, en la forma en que toman decisiones. Además,
Considera el entorno económico, incluyendo tasas de interés e inflación, y estudia cómo la empresa se posiciona frente a sus competidores. Este análisis te ayuda a determinar si un activo está sobrevalorado o subvalorado, permitiéndote tomar decisiones de inversión basadas en datos sólidos. Análisis técnico. El análisis técnico se basa en el estudio de gráficos de precios y patrones para prever futuros movimientos del mercado. Este método utiliza datos históricos para identificar tendencias y patrones que podrían indicar cambios futuros en los precios. Comienza leyendo gráficos de precios para identificar tendencias alcistas, precios en aumento, o bajistas, precios en descenso. Busca patrones comunes como el hombro cabeza hombro o el doble techo que pueden señalar posibles cambios en la dirección del precio. Utiliza indicadores técnicos como medias móviles, el índice de fuerza relativa, RSI, y el MACD, convergencia-divergencia de la media móvil, para obtener señales sobre la fuerza o debilidad de una tendencia. Además sigue el volumen de operaciones, ya que un aumento en el volumen suele confirmar la validez de una tendencia. El análisis técnico te ayuda a tomar decisiones basadas en el comportamiento pasado del mercado, optimizando los puntos de entrada y salida de tus inversiones. Sentimiento del mercado. El análisis del sentimiento del mercado evalúa la actitud general de los inversores hacia un activo o el mercado en su conjunto. Este enfoque puede indicar si el mercado está optimista, alcista o pesimista, bajista. Para analizar el sentimiento del mercado, monitorea noticias económicas y eventos políticos que puedan influir en la percepción general de los inversores. Utiliza indicadores de sentimiento, como encuestas de inversores y reportes, que miden la confianza del mercado. Además observa las redes sociales y foros de inversión, ya que las opiniones populares pueden proporcionar información sobre el sentimiento general. Comprender el sentimiento del mercado te ayuda a anticipar movimientos de precios y ajustar tus estrategias de inversión en función del comportamiento general de los inversores. El primer paso para operar en el mercado financiero es abrir una cuenta con un corredor de bolsa. Un corredor de bolsa es una empresa que facilita la compra y venta de activos financieros. Puedes elegir entre corredores tradicionales o plataformas en línea. Al abrir una cuenta, tendrás que proporcionar información personal, como tu nombre, dirección y detalles financieros. También deberás seleccionar el tipo de cuenta que mejor se adapte a tus necesidades, como una cuenta de corretaje estándar o una cuenta de retiro con beneficios fiscales. 2. Educación. Antes de comenzar a invertir, es fundamental que te eduques sobre los diferentes tipos de activos financieros y cómo funcionan. Investiga sobre acciones, bonos, fondos mutuos, ETFs, fondos cotizados en bolsa y otros instrumentos financieros. Lee libros, sigue cursos en línea y utiliza recursos educativos ofrecidos por tu corredor de bolsa. Comprender cómo funcionan estos activos te ayudará a tomar decisiones informadas y a minimizar riesgos. 3. Planificación. Cuando tengas una comprensión básica de los activos financieros, el siguiente paso es planificar tu estrategia de inversión. Define tus objetivos financieros, como ahorrar para la jubilación, comprar una casa o acumular riqueza. Establece un horizonte temporal, cuánto tiempo planeas mantener tus inversiones, y determina tu tolerancia al riesgo, cuánto riesgo estás dispuesto a asumir. Con esta información, podrás desarrollar un plan de inversión que se ajuste a tus metas y perfil de riesgo. 4. Estrategias de inversión. Al operar en el mercado financiero, es importante utilizar estrategias de inversión que te ayuden a alcanzar tus objetivos. Algunas estrategias pueden ser las siguientes. Diversifica tus inversiones en diferentes activos para reducir el riesgo. Por ejemplo, puedes invertir en acciones de diferentes sectores y en bonos para equilibrar tu cartera. Mantén tus inversiones durante varios años para aprovechar el crecimiento potencial del mercado. Usa el análisis fundamental y técnico para tomar decisiones de inversión informadas. El análisis fundamental se centra en los aspectos económicos y financieros de una empresa, mientras que el análisis técnico examina patrones de precios y gráficos. 5. Ejecución de órdenes. Con tu cuenta de inversión activa y tu estrategia definida, puedes comenzar a comprar y vender activos. Utiliza la plataforma en línea de tu corredor de bolsa para realizar órdenes de compra o venta. Puedes optar por órdenes de mercado, comprar o vender al precio actual, o órdenes limitadas, comprar o vender solo cuando el precio alcance un nivel específico. Asegúrate de revisar y confirmar todas las transacciones antes de ejecutarlas. Recuerda que no existe una inversión 100% segura.
Siguiendo estos pasos estarás en camino de operar de manera efectiva en el mercado financiero y alcanzar tus objetivos de inversión. ¿Pero es seguro invertir en la bolsa de valores? Tranquilo, que para ello te invito a que mires el siguiente video donde respondo a esta pregunta y te doy reglas para invertir de manera segura en la bolsa de valores. Y recuerda que la acción vence a la inacción,